Hoy vamos a estar contestando dos nuevas preguntas con respecto a la temática de la revelación de Dios. La primera pregunta que vamos a estar respondiendo es esta: ¿cómo es que Dios provee información de su existencia? ¿Cómo es que Dios provee información de su existencia? Y la respuesta es que Dios lo hace por medio de lo que se conoce como revelación general. Revelación general. Esta revelación es aquella que está disponible para toda criatura, para todo ser creado, no exclusivamente para sus hijos, sino para toda persona y todo ser que vive en este mundo. Esa es la evidencia que muestra que Dios verdaderamente existe, que verdaderamente es tal. Y se le conoce como revelación general. Ahora bien, esta se le denomina de esta manera básicamente por dos cosas. En primer lugar, porque tiene una disponibilidad universal. Es decir, todo hombre puede tener acceso a ella. Por eso, en primera instancia, se le conoce como revelación general, puesto que la creación de manera general puede tener acceso a ella. Y la segunda razón por la cual se le conoce como revelación general es porque tiene un contenido universal o general. Es decir, que la información que provee es informativa o general y no permite al hombre relacionarse con Dios de manera personal, sino que simplemente a nivel intelectual para asumir la existencia de Dios. Esa es la primera pregunta que vamos a estar respondiendo hoy. Y la segunda es bastante similar y tiene que ver con esta misma. ¿A través de qué medios se da la revelación general? ¿A través de qué medios se da la revelación general? Y la respuesta es que Dios se manifiesta de forma general, por lo menos por intermedio de tres elementos. El primero es la creación. Todo lo creado da testimonio de la existencia de Dios. Y es ahí donde vemos que es irrisorio pensar que todo lo que podemos apreciar en la creación surgió de forma azarosa en un proceso de miles de millones de años. Nadie encuentra un reloj análogo en la playa y al observarlo va a pensar: ¡uy, qué hermoso este objeto, qué increíble! Como cada elemento perfectamente se sincronizó de la nada, espontáneamente. Nadie va a pensar eso. La Escritura señala que el universo, con todo su esplendor e inmensidad, testifican de la gloria de Dios. Así lo dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De la misma manera, Pablo, escribiéndole a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que el poder eterno de Dios y su divinidad o deidad quedan reflejadas claramente en las cosas creadas para testimonio de todos los hombres. De manera que el primer medio que Dios emplea para dar su revelación general consistiría en la creación. En segundo lugar, lo vemos a través de la historia. Aunque este medio es más difícil de percibir, los hilos de la historia dan a conocer la existencia de un ser superior que efectivamente controla todo. Ver cómo naciones han surgido y cómo otras han sido consumidas para luego volver a surgir, nos da a relucir la providencia de Dios. Dios providencialmente ha permitido que reyes suban al mando y otros también que parecían invencibles cayeron. Pero todo esto fue anunciado en su debido momento por Dios y se cumplió al paso del tiempo. Además de mostrarnos un origen común y la interrelación entre todos los hombres de todas las naciones, de acuerdo a lo que Pablo le dice en Hechos capítulo 17, versículo 26, a las personas que se encontraban en Atenas, donde señala el apóstol Pablo que de él procede todo linaje de la creación. Así que la historia también vendría siendo una manifestación o un medio por el cual la revelación general se da a conocer. Para ejemplificarlo de mejor manera, vemos cómo el pueblo de Israel existe hasta el día de hoy. Ellos fueron destruidos casi completamente en el año 70 después de Cristo, siendo esparcidos por todos lados. Estuvieron bajo el Imperio Otomano, luego de un tiempo pudieron reunirse a comienzos del siglo XX
estando bajo el dominio inglés. Luego, ellos sufrieron el holocausto de parte de los nazis hasta que se volvió a reconstruir el Estado de Israel. Y pese a todo el conflicto que le sigue hasta hoy con los palestinos, el pueblo todavía existe. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué? Y la razón es simple. La providencia de Dios lo ha permitido así, puesto que Él prometió dar salvación a un numeroso grupo de israelitas al final de la historia, justamente antes que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. De acuerdo a lo que Pablo describe en Romanos capítulo 11, versículos 11 al 15. Hermanos, es Dios quien controla los tiempos, Dios controla la historia y de esa manera la historia vendría siendo un segundo elemento que nos muestra la existencia de Dios de acuerdo a su revelación general. El tercer y último elemento que me gustaría mencionar es el testimonio interno del ser humano. Muchas personas pueden negar la creación divina y decir que ésta ocurrió conforme al naturalismo lo señala, ¿cierto? De acuerdo al Big Bang y todo esto que sucedió llamado macroevolución. No obstante, hay algo que nadie puede negar y esa es la conciencia moral. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Él plasmó una moralidad en el ser humano, que incluso aquellos que están más corrompidos en algún aspecto muestran esta moralidad. Un ejemplo de esto es lo que encontramos en algunos casos de pueblos antropófagos, es decir, caníbales, que no se comen a sus padres. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no se comen a los padres? Simple, pese al poco sentido moral que ellos tienen, hay una ley grabada en su corazón que no permite que hagan con sus padres lo mismo que con los demás. Este testimonio interno todos los hombres lo tienen y ciertamente al paso de los años, aunque la moralidad ha ido cambiando y se ha visto socavada, y las sociedades han ido cambiando las leyes, y lo que en algún momento era bueno hoy se considera malo o viceversa. No obstante todo esto, aún quedan elementos de la conciencia del hombre que están preservados y obedecen a la ley interna que todo ser humano posee. Juan Calvino dijo referente a esto: nosotros, sin discusión alguna, afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos, y esto por un instinto natural, porque a fin de que nadie se excusase poniendo por pretexto la ignorancia, el mismo Dios imprimió en todos un cierto conocimiento de su divinidad. De manera que esas serían las tres revelaciones o las tres manifestaciones de la revelación general. Primero, la creación. Segundo, la historia. Y en tercer lugar, nos encontramos con el testimonio interno en el ser humano, de acuerdo a la imagen de Dios que fue grabada en su interior.